Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña David Gibbs, profesor de Historia en la Universidad de Arizona. Gracias por volver al programa. Gracias por invitarme, Ben. Te centras mucho en la geopolítica y la economía del asunto, y esperaba que pudieras arrojar algo de luz sobre cómo se compara esto con nuestra situación actual. Hemos visto algo similar en el pasado. La magnitud de esta crisis energética es profundamente inquietante y en cierto modo sin precedentes. Sin embargo, tuvimos una crisis en 1973, por supuesto, con el shock del petróleo. Me preguntaba si eso nos ofrece algún contexto sobre las posibles consecuencias socioeconómicas y políticas de lo que estamos viendo hoy. Sí, así es. En realidad hay un paralelismo muy estrecho entre lo que está ocurriendo ahora y lo que sucedió hace más de medio siglo. Comenzando en 1973, una crisis del petróleo, una crisis energética originada en el Golfo Pérsico. Irán estuvo profundamente implicado en ambas, tanto en la actual como en la anterior. Y antes de entrar en los detalles, señalaré que la crisis energética que comenzó en el 73 fue el principal detonante de una gran recesión. La hasta ese momento, Mataver de 1930. También dio lugar a un estancamiento económico que duró décadas, con tasas de crecimiento de la productividad prácticamente planas en Estados Unidos y, ya sabes, un rendimiento muy reducido en la mayor parte del resto del mundo. Y así, en algunos aspectos, en realidad, incluso si observas las tasas de crecimiento del PIB a largo plazo, ya sabes, fueron bastante altas hasta 1973. En 1973 se observa una gran caída, y las tasas de rendimiento económico nunca se han recuperado del todo desde aquel primer periodo. Así que esto representa una especie de punto de inflexión histórico. Y ya sabes, resulta muy inquietante cuando piensas en el hecho de que algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo ante nuestros ojos. Antes de continuar con los detalles, ¿quieres hacer alguna otra pregunta antes de que empiece con el contexto histórico? Claro. No, el contexto histórico sería fascinante, porque sigo pensando que no hemos visto nada parecido. Es decir, primero sí, Rusia fue desconectada de la red hasta cierto punto con todas esas sanciones económicas. Bueno, pero no completamente. En Europa, por ejemplo, seguimos comprando el gas, solo que a través de un intermediario indio, por ejemplo. A un precio más alto. Sí, a un precio alto. Sí, por supuesto, quieren su margen. Y sí, lo siento, también el petróleo. Pero ahora, con este cierre en Oriente Medio, y dado que ni siquiera parece tan temporal como se pensaba, parece que será más prolongado. No estoy seguro de cuánto tiempo llevaría a arreglar estas cosas, pero ni siquiera un acuerdo político después de esta guerra parece probable. No parece que Irán esté dispuesto a volver a cómo eran las cosas antes. Buscan una gran alteración del antiguo statu quo. Y de hecho, en el contexto más amplio de lo que estamos viendo en el mundo unipolar ha terminado. Ahora tenemos un mundo multipolar que sí se podría decir que será más equilibrado, pero también parece menos organizado, con más actores implicados. Así que, no, de nuevo, el contexto histórico sería estupendo. Bueno, permíteme decir que lo que acabo de presentarte aquí se basa en la investigación que he realizado sobre este tema en los archivos nacionales y también en un libro que publiqué el año pasado sobre el asunto. Lo que hubo fue una crisis del petróleo en dos fases. La primera fase comenzó con la guerra árabe-israelí de octubre de 1973. Una vez más, Israel ocupa un lugar central en ambos acontecimientos, el actual y el anterior. En 1973, Israel fue a la guerra, o fue invadido primero, en un conflicto invernal con Siria y Egipto. Como resultado de esa guerra, el mundo árabe en gran parte impuso un embargo petrolero, utilizando el cartel petrolero de la OPEP como instrumento para embargar a Estados Unidos por sus estrechos vínculos con Israel y su apoyo militar a Israel.
La primera fase estuvo liderada por Arabia Saudí, que, por motivos religiosos, se opone a la Isordnestor Uniminieth de sionismo el True Frame. Y tenía un carácter ideológico. Sin embargo, hubo una segunda fase. Después de unos meses, los llamados países musulmanes moderados, liderados por Irán, un estrecho aliado de Estados Unidos, se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero con el aumento de los precios del petróleo. Irán no tenía un interés real en el conflicto árabe-israelí. Mantenía relaciones de tipo comercial con Israel. Era un importante proveedor de petróleo para Israel, pero quería aumentar sus ingresos. El Shah tenía planes ambiciosos para comprar Badom y Rotterdam, algo que se hizo rápidamente, y financiarlo mediante los ingresos del petróleo. Así que en una eterna activa trail. Y así, en la segunda fase se produjeron continuos aumentos del precio del petróleo, alrededor de un 400%. Los precios del petróleo subieron un 400% para Estados Unidos. El país aún contaba con una gran producción interna de petróleo, pero Europa y Japón se vieron aún más afectados fuera de la esfera soviética. Fue un acontecimiento global. Lo que quiero destacar es que, según se ha sabido más recientemente, gracias a los archivos, si no se sabía antes, el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Richard Nixon y Henry Kissinger, en realidad fomentó este aumento de precios. No se opusieron, lo alentaron. En privado le dijeron al Shah de Irán, puedes subir los precios del petróleo tanto como quieras. Estados Unidos no se opondrá. Y entraré en las razones dentro de un momento. Pero de nuevo, esto resulta realmente muy sorprendente porque el shock petrolero devastó la economía estadounidense. Como dije, hubo un daño extremo a la economía de Estados Unidos y el propio país fue profundamente cómplice de ello. Podría decirse que fue con razón una autodestrucción por parte de la administración Nixon. La pregunta, por supuesto, es ¿por qué? Pero antes de entrar en eso, permítame señalar que, tras unos meses, surgió una disputa interna dentro de la élite saudí. Y hubo, digamos, otra facción de las élites saudíes que pareció imponerse y quiso reparar el daño que habían causado a Estados Unidos, ofreciendo en privado colaborar con el país para reducir los precios del petróleo. Increíblemente, Estados Unidos se negó a hacerlo. No querían bajar los precios del petróleo. Rechazaron a los saudíes, para asombro de estos. Y como sabes, tenemos cartas de Ahmed Zaki Yamani, que era el ministro saudí de petróleo, expresando su asombro de que Estados Unidos no estuviera interesado en su oferta. Esto pone de relieve el hecho de que Estados Unidos estaba decidido a subir los precios del petróleo y perjudicar su propia economía, que es exactamente lo que hicieron. Y ahora la pregunta es, ¿por qué? De nuevo, no quiero seguir. ¿Quieres intervenir en este punto? Right? No, porque es bastante interesante. Bueno, hay varias razones. Creo que una de las razones fue que Estados Unidos había estado promoviendo al Shah de Irán como el guardián de los intereses estadounidenses y occidentales en el Golfo. Los británicos se habían retirado del Golfo después de 1967-1968, creo, y Estados Unidos no podía desplegar fuerzas militares allí debido al desastre de Vietnam. Así que confiamos en el Shah para que lo hiciera por nosotros. Fortalecer su ejército era funcional desde ese punto de vista. Además, Nixon estaba muy interesado en aumentar las ventas de armas estadounidenses para beneficiar a los exportadores de armamento de Estados Unidos, que habían resultado gravemente perjudicados por la guerra de Vietnam, la cual había empañado las ventas de armas estadounidenses. Acabábamos de perder credibilidad, así que nadie quería comprar nuestras armas, pero el Shah sí quería comprarlas. Y eso era algo positivo. Además, el Shah llevaba décadas cultivando cuidadosamente el apoyo de la élite política y económica de Estados Unidos. La embajada iraní en Washington se dedicó a repartir regalos caros a cientos de periodistas de primer nivel en el país,
como una forma de, por así decirlo, comprarlos, lo que dio lugar a una cobertura aduladora del Shah. Incluso, el Shah llegó a contratar a la esposa de un importante senador del Comité de Relaciones Exteriores como publicista. Además de eso, las empresas estadounidenses se beneficiaron considerablemente. Las grandes compañías petroleras, 5 de las cuales eran de propiedad estadounidense, las llamadas 7 hermanas, obtuvieron beneficios del aumento de los precios del petróleo. La poderosa familia Rockefeller también mantenía históricamente una relación social muy amistosa con la dinastía Pahlaví. Y ya sabes, hubo toda una serie de intereses empresariales que se beneficiaron considerablemente del auge económico que se estaba produciendo en Irán, gracias a los altos precios del petróleo. Así que creo que estas consideraciones, tanto las estratégicas como las, por así decirlo, más sórdidas de tipo económico, fueron las que influyeron en Nixon y Kissinger. Kissinger, por cierto, tenía una relación muy cercana con el Shah a nivel personal. Además, era en cierto modo un acólito histórico de los Rockefeller. Así que creo que todos estos tipos de conexiones fueron las que impulsaron la política estadounidense. Aunque, según cualquier criterio razonable, se trataba de una política autodestructiva por parte de Estados Unidos. Pero, sea cual fuera la causa de dicha política, lo que ahora sabemos es que Estados Unidos fomentó este aumento del precio del petróleo, y los resultados fueron bastante devastadores. Pero si establecemos un paralelismo con la actualidad, ya no existe un verdadero ¿por qué? No hay ninguna razón para que Estados Unidos haga subir los precios. De hecho, si los precios aumentan, los principales países beneficiados serían Irán y Rusia, ambos adversarios de Estados Unidos. Si este conflicto continúa, podría, ya sabes, acabar con algunas de esas naciones del Golfo que son en cierta medida, si no activos, al menos aliados cercanos de Estados Unidos, socios de los que el país se beneficia. Así que desde esa perspectiva, no es realmente comparable, ya que hoy no existe tal interés, supongo. Sí, el motivo es muy diferente. No hay pruebas de que Estados Unidos haya fomentado el aumento del precio del petróleo, al contrario. Y por supuesto, tienes toda la razón. Va en contra de los intereses de Estados Unidos en todos los niveles, incluidos los intereses que el propio Trump consideraría evidentes, ya que socava tanto la influencia global de Estados Unidos como su nivel de vida. Creo que una de las lecciones que la gente está sacando, o debería sacar, de esta guerra es que alinearse con Estados Unidos no refuerza su seguridad, los debilita, claramente. Basta con mirar a todos los estados del Golfo. Se alinearon con Estados Unidos, les permitieron tener bases y ahora están siendo atacados por Irán. Eso no habría ocurrido si no se hubieran alineado con Estados Unidos. Ya sabes, los países europeos tienen que preguntarse si estaban siendo inteligentes. ¿Es realmente sensato alinearse con Estados Unidos cuando está cortando todas nuestras fuentes de energía, primero de Rusia y ahora del Golfo Pérsico? Esta alianza con Estados Unidos ha sido un desastre para Europa, lo reconozcan o no. Estamos viendo una verdadera irracionalidad por parte de la élite europea, especialmente en los países escandinavos. Es absolutamente asombroso. Pero aún así, desde un punto de vista racional, lo que estamos viendo aquí es que no hay ningún beneficio en absoluto para Estados Unidos ni para sus aliados en lo que está ocurriendo en el Golfo. Esto es un beneficio por dos de sus ocurrencias. Bueno, por al menos dos, en el sentido de que no se esperaba, al menos no por Donald Trump. Sé que él esperaba ganar la guerra. Esperaba una victoria corta, fácil y gloriosa que lo convirtiera en un gran presidente, como Abraham Lincoln, supongo. Lo habríamos puesto en el Monte Rushmore. Y eso no ha ocurrido. Calculó muy mal aquí. Pero las causas del aumento del precio del petróleo son algo diferentes a las de los años 70. Los efectos podrían ser bastante similares, en el sentido de que esto podría ser muy devastador, a la misma escala que en los 70, o posiblemente peor.
Y la razón por la que digo eso es que en los 70 el sistema financiero estaba mucho más regulado de lo que está hoy. La posibilidad de un colapso del sistema financiero se redujo debido al alto nivel de regulación, al menos en Estados Unidos. Eso ya no es cierto. El sistema financiero está ahora sustancialmente desregulado. Además, el nivel de deuda es mucho más alto, especialmente la deuda de los hogares, la deuda personal de los estadounidenses. Es mucho más alto. Eso significa un mayor nivel de vulnerabilidad. Y eso no augura nada bueno para el futuro económico en términos de los efectos secundarios de este aumento del precio del petróleo. Así que estoy muy preocupado y todos los demás deberían estar muy preocupados por lo que va a suceder a continuación. Bueno, la irracionalidad europea no se trata solo de perder el acceso a la energía rusa y de Oriente Medio. También consiste en reducir deliberadamente la cooperación tecnológica con China. Quiero decir, nadie sugiere que deban comerciar o cooperar tecnológicamente solo con los estadounidenses, pero si tuvieran más de un socio estarían en una posición más ventajosa. Además, en cuanto a la relación con los rusos, una de las principales razones por las que estamos en este conflicto, al parecer, fue la decisión de ampliar la OTAN, es decir, volver a la política de bloques. Creo que este fue un precio que muchos estaban dispuestos a pagar, alienar a Rusia, reactivar la lógica de la Guerra Fría, porque la OTAN, al menos, consolidó la presencia de Estados Unidos en Europa. Y es bueno tener a los estadounidenses en Europa, en el sentido de contar con el pacificador, por supuesto, con el ejército más poderoso como aliado cercano. Todo eso son cosas positivas. Pero ahora que Estados Unidos se está apartando cada vez más, hay que preguntarse, si tuviéramos en Europa a un tipo de Kissinger con la cabeza fría y sin emociones, diría, bueno, la situación ha cambiado ahora. Quizá ya no necesitemos hacer política de bloques. Podemos encontrar una forma de poner fin a las líneas divisorias en Europa y cooperar más con los rusos. De hecho, los estadounidenses tampoco se opondrían si eso significara que Rusia no se inclina tanto hacia China. No tenemos a alguien del tipo Kissinger. Tenemos políticos muy enfadados y emocionales que, como has sugerido, no suenan nada racionales. Pero una cosa que sí es diferente respecto al 73 son las alternativas en los mercados energéticos. Tenemos la producción de esquisto en Estados Unidos. Tenemos diversificación, por ejemplo, no solo de proveedores, sino también de fuentes de energía, como las renovables, en las que China está a la cabeza. ¿Crees que esto influirá en las cosas, ya sea amortiguando el golpe o empujando a los países a pasarse más rápido a las energías renovables? Bueno, ya sabes, Paul Krugman ha señalado esto, y sin duda tiene razón. El grado en que dependemos de la energía o de los combustibles fósiles hoy en día es menor que en los años 70, precisamente por todo lo que he mencionado, las energías renovables y el aumento de la eficiencia en el uso, ese tipo de cosas. Todo esto ha reducido nuestra dependencia energética. Sin embargo, seguimos siendo muy dependientes de los combustibles fósiles, no tanto como en los 70, pero dado nuestro menor nivel de dependencia, podríamos decir que el golpe será más suave en ese sentido. Pero otro aspecto es que somos mucho más vulnerables financieramente, debido a la desregulación financiera y al endeudamiento de los hogares. Así que esto último, me temo, como efecto secundario de la crisis energética, podría hacer que la crisis general sea mucho más grave. La economía se financió en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Alemania puede ser un caso aparte. Conservaron su industria, aunque eso podría cambiar ahora. Pero Estados Unidos y Gran Bretaña se financiarizaron en gran medida, y Estados Unidos cambió. Esto es algo que puedo analizar históricamente. Con el papel del dólar estadounidense, Estados Unidos pasó de ser una superpotencia industrial, lo que era, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle se refirió a la extraordinaria capacidad productiva de Estados Unidos.
A comienzos de los años 70, Estados Unidos emergió como una superpotencia financiera, tal como lo es hoy. El inconveniente de eso es que a nivel interno dependemos tanto de las finanzas que podría convertirse en un castillo de naipes. Si se produce un verdadero impacto, como un shock energético, también podría desencadenar una crisis financiera. Así que es difícil decir si somos más o menos vulnerables que en los años 70. Supongo que probablemente más, dada la situación financiera, la fragilidad financiera en la que nos encontramos hoy. Imagino que en cuanto a cómo se desarrollará, ya lo veremos. Va a ser malo de todos modos. La cuestión es cuán malo. A menudo pienso que cuando Trump utiliza el eslogan "hacer que América vuelva a ser grande", en realidad significaría devolver a Estados Unidos a 1973. Fue entonces cuando, tras la crisis del petróleo, las cosas empezaron a torcerse un poco. Se puede ver lo que algunos llaman la gran desvinculación, cuando las empresas seguían obteniendo más beneficios, pero los salarios se mantenían estancados. Los niveles de deuda empezaron a descontrolarse, con todas esas consecuencias económicas. En realidad, gran parte de todo esto comenzó después de la crisis del petróleo del 73. Así es absolutamente cierto. Sabes, si miras algunas de las décadas felices, los franceses las llaman los 30 gloriosos. En realidad fueron 23 años gloriosos, de 1950 a 1973, si observas los datos. Pero eso terminó. Los 30 gloriosos terminaron en 1973 para Estados Unidos y Europa. Y fue una era de, ante todo, un rendimiento económico más bajo, un rendimiento económico permanentemente más bajo, pero también de una concentración de la riqueza mucho mayor. Estados Unidos estaba experimentando una concentración extraordinaria de la riqueza y un estancamiento de los salarios y del nivel de vida. La mayoría de los estadounidenses hoy viven al día, no tienen reservas. Será interesante ver qué ocurre si sus ingresos disminuyen a causa de la inflación. Ese va a ser un resultado interesante. Una cosa más, por supuesto, es que la respuesta histórica a la inflación en los años 70 fue la austeridad. Aumentar el desempleo como forma de controlar la inflación y reducir el nivel de vida, básicamente como un medio para controlar los precios. Eso ocurrió en Estados Unidos, especialmente hacia finales de la década, con consecuencias devastadoras. Provocó una recesión aún más profunda en los años 70, y gran parte de ello se debió a los precios del petróleo. Así que podríamos enfrentarnos a un episodio masivo de inflación. Ya lo estamos viendo. Llenas el depósito de gasolina en Estados Unidos y los precios del combustible ya han subido alrededor de un tercio. Sospecho que eso es solo el principio. Los precios de la energía y los alimentos suben porque la agricultura depende mucho de la energía. Así que la siguiente fase podría ser un llamamiento a la austeridad, que el Banco Central, la Reserva Federal, aumente los tipos de interés, incremente el desempleo y reduzca el nivel de vida como medio para controlar la inflación. Eso promete ponerse muy interesante. A la gente le molesta que se reduzca su nivel de vida y con razón. En general, creo que lo que estamos viendo es cómo la política exterior está desgarrando el tejido social en Estados Unidos y también en Europa. Ya sabes, se ha producido el corte del suministro energético en Europa, o un corte parcial de la energía procedente de Rusia, un dilema creado por ellos mismos, podría decirse, pero sin duda ha reducido el nivel de vida. Y en cierta medida también en Estados Unidos. Ahora estamos viendo un segundo corte en Europa y por supuesto también llamamientos para aumentar el gasto militar, a veces de forma drástica. Esto va a desgarrar realmente el tejido social del norte. Uno de los precios que el liderazgo europeo tendrá que pagar es un aumento de la agitación y los problemas sociales en Europa, así como el auge de la extrema derecha, partidos como AfD en Alemania o el Reform Party en el Reino Unido.
Están creciendo rápidamente y eso es consecuencia de las decisiones tomadas por las élites europeas, que no han aprendido nada de los errores del pasado. Sí, un argumento que recuerdo, creo que se planteó en el Financial Times, pero luego se repitió entre las élites políticas europeas en distintas formas, era que, debido a la guerra contra Rusia en Ucrania, Europa tendría que abandonar su estado del bienestar para construir un estado de guerra. Así que, ya sabes, como diría otro, simplemente trasladar el dinero al ámbito militar. Pero ese dinero ahora parece estar desapareciendo. Así que, sea cual sea el problema económico que existía hace un mes, esto va a empeorar muchísimo. Y como dije, mientras todas estas cosas van saliendo mal, también se van a militarizar. Así que no se trata solo del aspecto económico, sino de cómo esto afectará a la sociedad. Porque de repente no tendremos el estado del bienestar. En esencia, la forma en que las sociedades se han organizado desde la Segunda Guerra Mundial tendrá que llegar a su fin. Vamos a ver un lenguaje más militarista por parte de líderes y políticos. ¿Cómo influye esto, supongo, en el cambio de la sociedad? Iba a preguntarte si nuestras economías son hoy más resilientes, pero en cierto modo ya has respondido a eso. De nuevo, con Estados Unidos con un déficit de 39 billones de dólares y Europa también en una situación extremadamente mala, no parece que estemos preparados. Pero, si dejamos de lado la cuestión económica, ¿cómo afectan los aspectos económicos a la dimensión social? Desgarran las sociedades de forma predecible. Sabes, una de las cosas más perjudiciales que puedes tener es el estrés, especialmente el estrés financiero. No es bueno ni para tu salud física ni para tu salud mental. Y vas a ver mucho más de eso en Estados Unidos y en Europa, con resultados muy negativos. Estados Unidos es un país interesante, en cierto modo. Es muy rico, tiene un poder militar sin igual, todo el mundo lo sabe. Pero si caminas por las ciudades estadounidenses, es un país que está deteriorado y no funciona muy bien. Ves enormes problemas sociales, campamentos masivos de personas sin hogar, incluso justo delante de mi casa en Tucson, Arizona. Una infraestructura totalmente deteriorada que no funciona. Ya sabes, si vuelas de Europa a Estados Unidos, es muy probable que aterrices en el Aeropuerto Internacional Kennedy de Nueva York. Es uno de los aeropuertos más destartalados que he visto en mi vida, completamente disfuncional. Y la mayoría de los aeropuertos estadounidenses son así. Las estaciones de tren, las del metro, las carreteras, no funcionan. Este es un país que simplemente ya no funciona. Y hay muchas razones para ello, pero una de ellas es el gasto excesivo en el ejército. Llevamos décadas priorizando las armas sobre la prosperidad y ahora nos está pasando factura. Europa es un lugar mucho más agradable para vivir. Mi hijo se trasladó de forma permanente a los Países Bajos, en parte por esa razón. Fui a visitarlo y me impresionó mucho el hecho de que la calidad de vida es visiblemente mucho más alta. No he estado en Japón, pero tengo entendido que Japón está incluso mejor organizado que Europa. Y supongo que estoy expresando mi asombro de que Europa, de algún modo, imagine que le gustaría parecerse más a Estados Unidos. Bueno, buena suerte con eso. Buena suerte con eso. Ya sabes, si quieren parecerse más a Estados Unidos, los líderes europeos deberían ir y pasear por las ciudades estadounidenses y ver cómo son hoy en día. ¿Quieren parecerse más a eso? Bueno, creo que deberían ir al psiquiatra. Vía Hegseth hizo un comentario hace 1 o 2 días, diciendo que el problema con Irán era que seguían gastando su dinero en armamento en lugar de en su pueblo. Y pensé, qué cosa tan acertada de decir, porque eso forma parte del problema allí. Pero creo que tienes toda la razón, porque en Europa, esto es algo que los europeos suelen señalar y reprochar a los estadounidenses. ¿Por qué gastar tanto en el ejército en lugar de en la sociedad? Pero ahora, básicamente, está ocurriendo lo contrario. Los europeos están inventando imitar modelo estadounidense, desviando dinero del gasto social.
Por lo demás, estoy muy de acuerdo contigo. Hice uno de mis doctorados en los Países Bajos. Sí, una gran comunidad, eso sí. No sé, al menos soy un gran admirador. Pero una cosa que vimos en 1973 fue que todos esos estados productores de petróleo fueron capaces de limitar su suministro de energía en los mercados para alcanzar distintos objetivos geopolíticos. ¿Cómo ves que se utilicen esta vez el petróleo y el gas como arma? Porque de nuevo, no todos están del mismo lado. Podrían usarlos por diferentes motivos. Pero además, pueden en una perspectiva muy distinta. Es decir, todo el mundo está intentando, alejarse del sistema hegemónico. Básicamente, desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dominado todos los principales corredores marítimos de transporte, todos los estrechos clave, las tecnologías, las principales industrias. Todo esto, por supuesto, se ha ido debilitando en los últimos años. Los principales bancos de desarrollo dominan la moneda global en todos los ámbitos. Pero ahora, por supuesto, hay muchos países que intentan cambiar y diversificarse para alejarse de esto, lo que significa que existen muchos más objetivos geopolíticos o geoeconómicos posibles para limitar el suministro de energía o el acceso a los corredores, ya sea hacia el Mar Rojo o a través del Estrecho de Hormuz. Entonces, ¿cómo ves que se utilicen el petróleo y el gas como arma política en esta ocasión? Bueno, el gran tema que todo el mundo conoce y que se ha debatido muchísimas veces en tu programa es el declive de la hegemonía estadounidense y el auge de un mundo multipolar, así como los esfuerzos desesperados de Estados Unidos por impedirlo, por razones tanto de orgullo como de poder. También está el hecho de que existe una amplia red de intereses interconectados, encabezada por el complejo militar industrial, que se beneficia de esa hegemonía. Así que el establishment estadounidense, no solo el gobierno, sino el conjunto del establishment, está muy comprometido y lo ha estado desde hace mucho tiempo en evitar el colapso de la hegemonía de Estados Unidos recurriendo a medidas cada vez más desesperadas. Creo que el primer ejemplo es con los rusos. Esto fue de hecho antes de que Estados Unidos. Si observamos el historial diplomático, si lo analizamos con frialdad y objetividad, ahora existe este esfuerzo por parte de Donald Trump, quien irónicamente quería romper con toda la idea de las guerras interminables y demás. Pero en su segundo mandato está impulsando esa misma idea de guerras interminables, ahora con Irán. Veo esto como algo mucho más coherente con presidentes estadounidenses anteriores, como Joe Biden, que buscaban utilizar el glorioso sueño de Irán como medio para afianzar aún más el control de Estados Unidos sobre el petróleo mundial, restablecer a Estados Unidos como el principal hegemón en el Golfo Pérsico y de ese modo obtener ventajas sobre China en el proceso. Y ya sabes, esto sigue un hilo claro. Bajo el mandato de Biden, vimos un intento de destrozar Rusia, posiblemente incluso dividirla en pedazos, de cortar a Europa del suministro energético ruso y así establecer a Estados Unidos como un polo de poder. Eso fracasó estrepitosamente. Ahora estamos viendo un esfuerzo similar por obtener el control del Golfo Pérsico mediante la guerra, y eso va a fracasar de forma aún más dramática. Así que creo que lo que tenemos aquí es un declive gradual de la hegemonía estadounidense y que al intentar detener ese declive, en realidad se ha acelerado. Estados Unidos ha pisado el acelerador y ha acelerado su propio declive. El resultado final, sin duda, será aumentar la velocidad con la que llegamos a un mundo multipolar. Bueno, puedo ver el objetivo de Trump ahí. Una vez más, rompes a Irán, restauras la primacía en la región, pero ahora parece que está fracasando, e Irán estará en una posición no necesariamente para dictar el resultado, pero sí para tener más influencia de la que tenía antes de esta guerra.
Si yo asesorara al gobierno iraní, sugeriría quizá limitar el acceso al estrecho de Hormuz. Podrías imponer un impuesto a los países que te atacaron o contribuyeron a ello. Como forma de reparación, podrías condicionar el acceso al estrecho de Hormuz a no albergar bases militares hostiles o estadounidenses. Se pueden hacer muchas cosas. Podrías pedirles que no vendan su petróleo en dólares si quieren pasar por el estrecho. Quiero decir, hay mucho poder que se puede tener controlando el estrecho de Hormuz y condicionando el acceso. Me parece que, eso es, ya sabes, si yo estuviera asesorando a los iraníes o a los rusos, a los estadounidenses, sugeriría que, si no pueden ganar esta guerra, al menos la segunda mejor opción sería incentivar o fomentar algún tipo de institución de seguridad colectiva en la región. Es decir, que los iraníes podrían colaborar con los estados del Golfo para gestionar juntos los estrechos, algo que, supongo, tranquilizaría a los iraníes al asegurarles que no volverían a ser atacados, pero también garantizaría que todo el estrecho se gestione de manera justa. Por otro lado, los iraníes tendrían que ceder algo, y eso sería que el estrecho no estuviera únicamente bajo su control, de modo que no pudiera utilizarse de forma de suma cero contra los aliados de Estados Unidos. Pero, de nuevo, es un poco como el problema en Europa. El lenguaje que utilizan los políticos es tan emocional y acalorado. Es como si estuvieran librando la guerra de Dios contra los mulás que quieren destruir el mundo. No parece haber espacio para una discusión tranquila sobre si las preocupaciones de seguridad de Irán son legítimas o cuáles son las preocupaciones de los estados del Golfo y de Estados Unidos. Ya sabes, ¿dónde podemos realmente alinear nuestros intereses? ¿Dónde tenemos que gestionar la competencia? No hay ninguna discusión. Todo es de todo o nada, lo cual, por supuesto, no favorece la estabilidad. Pero perdón, estamos... Scott, comentemos eso. Creo que lo que has visto es un tono mucho más emocional. Durante la Guerra Fría, por supuesto, siempre hubo tonos emocionales en los debates sobre política exterior. Eso no es nuevo. Pero la era posterior a la Segunda Guerra Mundial ha mostrado un tono mucho más emocional que durante la Guerra Fría. Soy lo bastante mayor como para recordar cómo funcionaba la Guerra Fría. Era un poco más distante, más analítica y más tranquila que hoy. Y creo que una de las cosas que ha ocurrido es que, por alguna razón, las guerras en los Balcanes, en particular en Bosnia y Herzegovina y en menor medida en Kosovo, generaron una especie de entusiasmo emocional, casi religioso, por la intervención, un tono muy moralista que sustituyó cualquier tipo de análisis real. La idea general era que si uno se dedicaba a un análisis desapasionado, eso demostraba que era una mala persona. De algún modo se estaba cometiendo un acto de inmoralidad. Si intentabas usar empatía estratégica, por ejemplo, para preguntar cómo veía el otro bando la situación, eso mostraba lo inmoral que eras y por tanto se te debía ignorar. Ese tipo de lenguaje surgió en los años 90, de nuevo como respuesta a los Balcanes, y nos ha acompañado desde entonces. Creo que impregna mucho el debate, primero en Europa, incluso más que aquí, esa es mi impresión. En Europa, especialmente en Alemania, es algo extraordinario. Y creo que también influye en la discusión sobre Rusia y Ucrania, lo que significa que no podemos hacer un análisis adecuado de por qué existe ese movimiento. Y ahora eso está impregnando el debate sobre lo que ocurre en Irán. Creo que aunque muchas personas en Estados Unidos y Europa se sienten incómodas con Trump, su estilo de comunicación tan extraño, su comportamiento errático y todo eso, la mayoría lo reconoce. Pienso que todavía existe cierta sensación de que Irán está gobernado por un régimen tan malvado, uno que persigue a las mujeres, que persigue a las personas homosexuales y así sucesivamente, lo cual, por cierto, es cierto, pero hasta tal punto que ir a la guerra con ellos podría parecer algo bueno, o que derrocarlos sería un resultado deseable para muchos, sin ningún análisis de lo que ocurriría si fueran derrocados.
¿Qué desastre sería si los derrocaran, con toda probabilidad? No podemos hacer esa pregunta porque eso demuestra que eres una persona inmoral. Y creo que existe este tipo de emocionalismo que ha tomado el relevo como sustituto del análisis. Una cosa más que quiero comentar, sin embargo, ya que estoy más o menos a mitad de la entrevista, es el papel del dólar y cómo la crisis del petróleo de los años 70 dio lugar a un nuevo papel para el dólar. ¿Quieres, antes que entre en eso, hacerme una pregunta? No, en realidad, justo ahí es donde quería llegar. Porque en cuanto a los iraníes cerrando el estrecho de Hormuz, supongo que uno de sus objetivos, cuando impulsan las ventas en monedas distintas al dólar, es un intento no solo de eliminar la presencia militar estadounidense, sino de desvincular también los intereses de seguridad de Estados Unidos en la región. Gran parte de la razón por la que los estadounidenses están allí es porque proporcionan seguridad a los estados del Golfo. Esa ha sido, en cierto modo, la condición para que vendan petróleo en dólares. Así que, si realmente se quiere separar a Estados Unidos de la región, no basta con bombardear sus bases o expulsarlos de Irak, por ejemplo. También hay que desvincular el dólar. Parece, ya sabes, que ese es el razonamiento en Irán. De nuevo, estoy especulando, pero por esa razón quería preguntarte sobre el sistema del petrodólar. Es decir, la relación histórica entre la fijación del precio del petróleo y el dólar estadounidense tras el colapso del sistema de Bretton Woods. Bueno, el contexto a mediados de los años 70 era una vez más de profunda debilidad de Estados Unidos, una debilidad derivada en primer lugar de los problemas económicos asociados a la crisis del petróleo, pero también de la derrota inminente en Vietnam. De hecho, Estados Unidos estaba siendo claramente derrotado en Vietnam y fue derrotado en 1975 en Vietnam. Y para una gran potencia, en términos de instrumentos de guerra, eso es algo importante. Mal detesamiento mete. Así se vio desde un punto de vista económico de que en 1971, Estados Unidos, por primera vez durante un periodo prolongado, parecía ser un país déficit en su balanza comercial. Estados Unidos, tradicionalmente un exportador muy fuerte de productos industriales y agrícolas, pasó a tener un déficit. Estaba importando más de lo que exportaba. Y eso es un problema real porque, bueno, en primer lugar, hay que equilibrar el comercio en algún momento. Pero además, el dólar estadounidense se había establecido desde 1944 como la moneda mundial. Era la moneda mundial, consiguieron eso. Así que se consideraba que el estatus del dólar estaba amenazado, y eso discutía abiertamente. Y de nuevo, lo vi en los documentos de periodo. Se habló abiertamente de que tal vez tendríamos que considerar un nuevo orden mundial basado en una moneda global, no basada en el dólar, dada la debilidad económica estadounidense. Pero eso se evitó. Se evitó porque el dólar es una fuente de poder para Estados Unidos, ¿de acuerdo? Como Estados Unidos es el único país que emite la moneda mundial, controla la política monetaria de todo el mundo, no solo la de su propio país. Así que Estados Unidos fue muy reacio a renunciar a este gran privilegio, el privilegio exorbitante, como lo llamaban los franceses. Y entonces se llegó a un acuerdo que implicaba los petrodólares. En 1974, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, William Simon, voló en secreto a Jeddah, Arabia Saudí. Esto solo salió a la luz recientemente, por cierto. Estuvo clasificado durante mucho tiempo. Estados Unidos hizo un trato con los saudíes. El acuerdo consistía en que la élite saudí tenía enormes reservas procedentes de los grandes beneficios obtenidos por el aumento de las exportaciones de petróleo. Y esos fondos estaban simplemente depositados en bancos generando intereses. Así que el trato fue que Arabia Saudí invertiría sus excedentes en la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, como forma de financiar la deuda estadounidense. Además, utilizaría su influencia sobre los pequeños estados del Golfo, como Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos,
para que hicieran lo mismo. Y así lo hicieron. Como estaban comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, y de nuevo en aquel momento no se reconoció, pero formaba parte de un acuerdo explícito. Eso envió una señal a los bancos centrales y a los banqueros privados de todo el mundo para que invirtieran su dinero en bonos del Tesoro estadounidense, financiando así la deuda de Estados Unidos. Así que esta fue una forma de compensar la debilidad económica de Estados Unidos y también garantizó que el país pasara de ser una potencia industrial a ser una potencia financiera. América se veía simplemente como un refugio seguro para los dólares sobrantes que ahora se utilizaban básicamente para financiar la deuda. Y eso, en esencia, dio una nueva vida a la hegemonía económica estadounidense. Significó que Estados Unidos pudo financiar cientos de bases en el extranjero que de otro modo podrían haberse vuelto inviables. Significó que Estados Unidos disponía de un enorme instrumento que podía utilizar para controlar a otros países, incluyendo, por cierto, la aplicación de sanciones contra países, lo cual constituye una enorme fuente de poder, incluso contra Irán, Venezuela y Cuba. A un coste enorme, por cierto. Recientemente hubo un estudio de The Lancet en el Reino Unido que concluyó que una media de 500,000 personas al año han muerto durante los últimos 50 años a causa de las sanciones estadounidenses. Y eso fue posible gracias al dólar, gracias al nuevo impulso que el dólar recibió de los saudíes. A cambio, lo que los saudíes obtuvieron fue protección política de Estados Unidos. Recibieron enormes ventas de armas por parte de Estados Unidos y cooperación con este país, de modo que sus servicios de inteligencia podían operar por todo Oriente Medio y África junto con la CIA. Y a cambio, también tuvieron que básicamente cerrar los ojos y aceptar que Estados Unidos iba a estar aliado con Israel, y tuvieron que tolerarlo, cosa que hicieron. Así que este fue un acuerdo, y ha durado prácticamente desde entonces. Y es un acuerdo que ahora muy bien podría estar desmoronándose. Sí, bueno, como decía, la deuda actual es muy diferente de la que había en el 73. Ahora ronda los 39 billones de dólares. Recuerdo que en 2008, cuando comenzó la crisis financiera global, era de unos 9 billones. Ahora son 39 billones. Así que el problema es que la deuda es insostenible y, como decías, también se está utilizando como arma. A través de las sanciones se genera una gran demanda de alternativas, especialmente para potencias como China y Rusia, porque al mantener grandes cantidades de dólares, en la práctica permiten que Estados Unidos les imponga un impuesto. Si News imprime más dinero, el gobierno tiene más para gastar, pero las reservas de China y Rusia pierden valor. Así que es una forma de gravar a los países, de gravar a sus propios adversarios para contenerlos. Eso crea un incentivo muy fuerte para alejarse del dólar, o al menos para tener alternativas. Así que, dado que ahora existe este desafío, o posible desafío, al sistema del petrodólar, ese podría ser uno de los escenarios o posibles resultados de una guerra contra Irán. ¿Qué tan importante crees que es esto para el poder estadounidense? ¿Y qué ocurriría si tal guerra cruzman intensificara el health? Bueno, cabe señalar que los beneficios económicos de esto se han exagerado enormemente. Acabo de escuchar a Jeffrey Sachs, que es economista, decir básicamente que los beneficios económicos para Estados Unidos están, como he dicho, exagerados. Y creo que existe una fuerte tendencia en la profesión económica en general a coincidir con esto. Se puede ver que en realidad no contribuye tanto a la prosperidad estadounidense. Al contrario, se podría decir que a Estados Unidos le iría mejor devaluando el dólar, teniendo un dólar más débil para fomentar las exportaciones y la reindustrialización. El beneficio es estratégico. Es estratégico en el sentido de que es un arma que Estados Unidos puede usar contra otros países y un instrumento para reforzar el poder estadounidense.
Por ejemplo, el hecho de que básicamente pudiéramos castigar a Irán durante décadas por no ser un vasallo de Estados Unidos fue posible gracias al dólar. Intentaron hacer lo mismo con Rusia. Supongo que Rusia era simplemente demasiado grande y poderosa para que eso funcionara, pero pensábamos que sí lo haría. Creíamos que podríamos destruirla con sanciones económicas gracias al dólar. Y ahí está el asunto. Pero de nuevo, no está claro que esto sea un gran beneficio para el público estadounidense en términos de prosperidad económica. No creo que produzca prosperidad en absoluto. Eso sí es bueno para el sector financiero. El sector financiero se beneficia de esto, ¿verdad? Inyecta muchos dólares en la economía estadounidense y el sector financiero puede, por así decirlo, jugar con eso y ayudar a potenciar las finanzas. Pero de nuevo, eso no está realmente en el interés del público estadounidense en general, porque la financiarización ha sido un factor importante en la desindustrialización de Estados Unidos. La necesidad de empleos sindicales bien remunerados, por ejemplo, ha ido de la mano con la financiarización. Así que no estoy seguro de que nada de esto sea realmente beneficioso para el público estadounidense. Estamos sacrificando la prosperidad y los altos niveles de vida por la grandeza y el poder internacionales, que es lo que llevamos haciendo desde 1945, podría decirse. Pero estamos viendo cómo se desmorona, como se ha señalado. Los países están empezando a reconocer que este es un sistema intolerable. Países como China y Rusia son lo suficientemente poderosos como para resistirse. Estoy seguro de que China está diversificándose rápidamente fuera de los activos denominados en dólares estadounidenses, porque no quiere ser vulnerable a las sanciones o al control de Estados Unidos. No veo muchas pruebas de que China esté intentando establecer el yuan o renminbi como una moneda global que sustituya al dólar. Creo que lo que se observa mucho más son relaciones bilaterales en las que los países comercian entre sí, casi en forma de trueque, utilizando sus propias monedas. Por lo que puedo ver, no parece que vaya a haber un reemplazo global del dólar en un futuro próximo. Al menos, si existe alguna tendencia en esa dirección, no la he visto. Quizás podríamos hacerle esa pregunta a Jeffrey Sachs. Probablemente podría darte una respuesta más informada. Pero aún así, lo que sí se está viendo es la desdolarización, que creo que inevitablemente será uno de los principales resultados de las recientes aventuras exteriores de Estados Unidos, primero en Ucrania y Rusia y ahora en el Golfo Pérsico. Creo que tienes razón, Owen. A menudo los desafíos al dólar, la creación de rivales y demás, se perciben como una amenaza, que quizá no sea realmente una amenaza, sino más bien un reto, y suele exagerarse. Porque en el caso de China, creo que estarían de acuerdo contigo en que mantener la moneda de reserva mundial supondría un coste significativo en términos de desarrollo económico. Así que parecen reacios a asumir ese papel. Creo que es más probable que aportemos sencillo o más en monedas nacionales, de progresión del oro. No estoy seguro, pero en cualquier caso, no parece que tener el dólar como moneda de reserva sea solo beneficioso. Como última pregunta, ¿cómo ves las tensiones actuales con Irán? ¿Hasta qué punto crees que esto podría afectar al sistema de petróleo y divisas que tenemos hoy? ¿Crees que la guerra que estamos viendo ahora en Irán tendrá un impacto real? ¿O se trata simplemente de amenazas y consecuencias? ¿O piensas que hay un impulso más amplio, una estrategia más extensa detrás de todo esto? Bueno, Irán tiene todos los incentivos no solo para alejarse de cualquier tipo de comercio denominado en dólares, sino también para impulsar a otros países a hacer lo mismo. En la medida en que ahora tienen un control significativo sobre lo que pasa por el estrecho de Hormuz, están en posición de hacerlo. Así que supongo que, dado su control del estrecho, van a intentar limitar el comercio en dólares tanto como sea posible. Y China,
por supuesto, los va a respaldar. Rusia también los respaldará, no solo militarmente, sino fomentando la desdolarización, porque también tiene incentivos para hacerlo. Así que creo que hay todas las razones para pensar que lo que estamos viendo es un cambio amplio, del dominio estadounidense hacia una hegemonía financiera, ahora acelerado por movimientos desesperados para preservar la dominación de Estados Unidos. Primero por parte de Biden y ahora por parte de Trump. Esta es una consecuencia tan irónica de la administración Trump, porque una de las razones por las que yo era optimista respecto a Trump era que, en este momento tan turbulento, pensé que podría dar señales de ser capaz de hacer la transición hacia un sistema más multipolar, lo cual también sería beneficioso para Estados Unidos, en lugar de aferrarse al papel de hegemonía global que seguiría agotando los recursos del país, aumentando su avance y haciendo que el resto del sistema internacional se equilibre colectivamente en su contra. Parecía argumentar, a través de la nueva estrategia de seguridad, que si simplemente nos replegamos un poco hacia el hemisferio occidental y nos centramos en China, si dejamos de perseguir la primacía global, entonces las otras grandes potencias empezarían a equilibrarse entre sí. Ya sabes, podríamos recuperar nuestras fuerzas. Sería bueno para Estados Unidos recuperarse. El resto del mundo estaría bajo un equilibrio de poder y podría haber sido ideal. Así que ver ahora esta guerra contra Irán, que después de todos los errores de Biden, simplemente la lleva a un nivel aún más extremo, es bastante sorprendente. No lo entiendo, sinceramente. Según cómo comunicó cuál debía ser la gran estrategia de Estados Unidos de cara al futuro, comparado con lo que realmente está haciendo, es muy difícil darle sentido. Me preguntaba si tienes algún comentario final sobre esto antes de que terminemos. Sí, tengo algunas ideas al respecto. Creo que lo que estoy viendo con Trump es que hay una gran diferencia entre lo que hizo en su primer mandato y lo que está haciendo ahora, o lo que dice que hará en un segundo mandato. En el primer mandato hizo muchas cosas muy destructivas, entre ellas romper el acuerdo que se había alcanzado entre Estados Unidos e Irán sobre el enriquecimiento nuclear, y ordenó el asesinato de un general iraní, el general Soleimani. Hizo todo tipo de cosas que desestabilizaron el mundo. Pero una cosa que no hizo fue iniciar una nueva guerra. Y diría que es el primer presidente estadounidense desde 1945 que no inició ninguna guerra nueva. Todos los presidentes estadounidenses, excepto Donald Trump, lo hicieron, pero él no. Y en ese sentido fue efectivamente un presidente estadounidense menos agresivo militarmente, menos militarista que cualquiera de los que habíamos tenido antes. Y déjame profundizar en eso. Hay una cuestión más amplia ahí a la que llegaré en un momento. Pero obviamente en su segundo mandato está mostrando la tendencia opuesta, siguiendo muy de cerca un guión neoconservador que antes había despreciado. Lo vi especialmente en las posturas del secretario de Estado, Marco Rubio, o al menos así lo parecía. Era muy neoconservador en su orientación, y Trump se está volviendo extremadamente agresivo, mostrando un nivel de agresividad comparable al de sus predecesores, incluido Biden. Eso es realmente notable, y un tipo de lenguaje sediento de sangre que resulta inquietante de escuchar, sinceramente, porque va más allá de cualquier cosa que dijera en su primer mandato. La pregunta es, ¿por qué cambió? Y esa es una pregunta difícil de responder, porque habría que leerle la mente. Lo mejor que puedo deducir es que Trump, con su megalomanía, y ciertamente tiene una tendencia extraordinariamente narcisista, no solo quería ser un presidente de 2 mandatos, sino que quería ser un presidente verdaderamente grande. Y parte de la idea de que un gran presidente es aquel que gana guerras. Obviamente, no va a ganar esta guerra, pero asumió que lo haría. Y supongo que ese es el principal motivo aquí, dejar un legado de grandeza.
Este es el billete hacia ese legado. Permíteme añadir que hay un asunto más amplio respecto a esta base popular. Una de las razones por las que Trump fue elegido, hay muchas razones, por supuesto, pero una de ellas fue un deseo popular genuino de poner fin a la expansión estadounidense en el extranjero. La expresión América primero significa muchas cosas. Una de las cosas que significa, creo, para mucha gente, es más énfasis en la mantequilla y menos en las armas, ¿verdad? Y el fin de las guerras y aventuras constantes en el extranjero. Puedo aportar una pequeña perspectiva personal sobre esto porque, al enseñar en el sur de Arizona, donde hay una presencia militar muy fuerte, he tenido, a lo largo de los años y las décadas, a muchos militares en mis clases. Recuerdo que después de la guerra contra el terrorismo percibí un tono distintivo de amargura entre la gente. Hombres y mujeres regresaban de esas guerras y, en cierto sentido, habían sido engañados y maltratados por el sistema. Sentían un gran resentimiento hacia toda la idea de una adicción constante a la guerra, algo que realmente debe terminar. Creo que uno de los atractivos de Trump fue que parecía canalizar ese resentimiento. Y así, lo que estamos viendo aquí es una gran agitación política en Estados Unidos a medida que la coalición de Trump se desintegra y ya se está desintegrando. Hemos visto a Tucker Carlson, el famoso comentarista conservador, criticar con mucha dureza la guerra. Has visto a muchos otros. Y así creo que a medida que la guerra vaya cada vez peor y que los estadounidenses empiecen a morir en mayor número, si Trump ha enviado fuerzas terrestres, como está a punto de hacer, creo que habrá una gran agitación política con resultados muy inciertos. Los demócratas, por supuesto, también están comprometidos con este tipo de política, al menos en términos generales. Muchos de ellos apoyaron la guerra en Irán, estoy seguro. Y su oposición a Trump, creo, es en gran parte simplemente partidista. Lo que realmente les molesta es que sea Trump quien lo haga, no la guerra en sí. Ahora bien, de nuevo, cómo se desarrollará todo esto a medida que el público se canse de estas políticas será muy difícil de predecir. Sí, creo que, los europeos ahora parecen ser muy críticos con la guerra, pero no creo que sea una postura moral. Es solo que eran más optimistas cuando veían que la guerra iba bien. Esa es mi teoría, al menos. Si Trump les hubiera pedido unirse en el primer o segundo día, se habrían unido. Pero les pidió demasiado tarde, cuando las cosas estaban desmoronando, y entonces les estaba pidiendo que asumieran esencialmente la carga. Y he oído que esa es parte de la preocupación de los estados del Golfo también. Si se unen plenamente a esta guerra, eso podría darle a Trump la oportunidad de dar un paso atrás y decir, bueno, ya sabes, este es un conflicto entre sunitas y chiitas. Lleva aquí 1000 años, no tiene nada que ver conmigo. Y ya sabes, pasárselo a ellos, como externalizó la guerra de Ucrania a los europeos. Pero en general, sospecho que tienes razón en este punto. Sí, sobre sus motivaciones. Creo que el éxito probablemente tiene un precio. Esa fue la lección principal para mí después de la Guerra Fría. Sales de la Guerra Fría victorioso, la Unión Soviética se derrumba, y entonces llega la arrogancia. Si crees que puedes asumir todos los costes, eso te lleva a hacer tonterías. Por ejemplo, escuché cuando Biden dio algunas entrevistas diciendo, podemos enfrentarnos a Rusia, China e Irán al mismo tiempo. Somos la mayor potencia que ha existido. Quiero decir, cuando empiezas a hablar así, sabes que el éxito tiene un precio. En fin, ese era el punto al que quería llegar. Creo que el éxito de Trump en Venezuela también se le subió a la cabeza. Si simplemente muestras una fuerza y una confianza extremas, entonces tu adversario se arrodillará ante ti. Y luego, por supuesto, va a Irán, donde la comparación no tenía ningún sentido. No se puede volar a Teherán y secuestrar a nadie, ni nada. Incluso asesinar a un presidente y que el país, ya sabes, caiga a tus pies. Quiero decir, era una locura creer algo así,
Pero creo que la arrogancia, probablemente. Sí, recuerdo que Putin dio un discurso una vez en el que también hizo ese mismo punto. Que una vez que eres un imperio, si crees que puedes enfrentarte a todo, puedes asumir cualquier coste. Con el tiempo, hablando desde su propia experiencia en el Imperio Soviético, los costes siguen acumulándose y acumulándose hasta que finalmente llega esa última gota que colma el vaso. Sí, podría ser eso. Pero de nuevo, tampoco tengo una ventana a la mente de Trump, así que es difícil decirlo. En cualquier caso, muchas gracias por tomarte el tiempo. Me pareció que esa comparación con 1973 fue bastante informativa e interesante. Así que, muchas gracias.